¿Alguno de ustedes, jóvenes, que pueda grabar la clase para que lo habilite? Ya pues, alguien ofrézcase, jóvenes. ¿Nadie? Ingeniera, buenos días. Yo lo estoy grabando la clase. Usted lo está grabando. Bueno, Sí, ok, entonces usted después se la pasa al grupo WhatsApp, por favor, sí, ¿ya? sí, yo lo voy a mandar. No se preocupe. Ya, ok. Bueno, entonces, ¿la está grabando ya o quiere que lo habilite para grabar? Hola. ¿Ya la está grabando? ¿Cano? Sí, ingeniero, ya lo estoy grabando, ya no necesita Ah, ya, habilitar no nada. necesito, ya, ok. Bueno, entonces te la sube. Ok, entonces empezamos, jóvenes. Fíjense, no quise hacerla la clase presencial porque yo quería que para los que no estén presentes esté la clase grabada, ¿ya? Entonces, desde la próxima semana, Dios mediante, vamos a hacer clases particulares, clases presenciales, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí. Nosotros estábamos viendo la hidrostática, líquidos en reposo, ¿cierto? Entonces no hay movimiento de sus moléculas. Pero ahora estamos entrando, incluso cuando había empuje, flotación, había una fuerza que empujaba al líquido, pero ese es el líquido en reposo, cuando le cae una cierta masa, un cierto cuerpo que flota o que se hunde, ¿cierto? Pero ahí el líquido en sí está en reposo, entonces estamos con los principios todavía de la hidrostática. Bien, fíjense que aquí, cuando yo digo movimiento de masas líquidas, no es que las partículas o las moléculas del agua o del líquido se desplacen unas con respecto a otras, ¿ya? Vamos a considerar el efecto de la hidrostática con algo de movimiento. ¿Qué pasa con ese algo de movimiento? Vamos a tener un movimiento de traslación o también un movimiento de rotación, ¿no? Ustedes ven acá que dice un fluido puede estar animado en la traslación y en la rotación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Pero ahí hay un efecto todavía de la hidrostática, pero lo que se está moviendo es un contenedor que tiene líquido. Eso es lo que se está moviendo o está rotando, ¿ya? Entonces, hay una traslación, pero una traslación del bloque, o sea, fíjense que el fluido a ser incompresible toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Cuando ρ es constante, eso era incluso una pregunta del examen, cuando es incompresible un fluido, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, ρ es constante, pero el cuerpo que contiene el líquido puede trasladarse o puede rotar. Fíjense que aquí hay un efecto más que se llama aceleración. Aquí vamos a tener con una velocidad constante a una aceleración constante. Es que va a ir trasladándose ese efecto. Hola. Sí. Hola, ¿dónde está? Sí, yo me vine, estoy pasando clases aquí en la casa. No, pues ya estoy aquí en la casa ya. Estoy pasando clases. Ya te llamo entonces después. Yo voy a salir después de mediodía. ¿Ya? Ok, ya. Bien, disculpen. Ok, entonces aquí hay un efecto cuando el contenido en su recipiente se está trasladando o está rotando, hay un efecto de una aceleración constante, porque va a una velocidad constante, la aceleración es constante.
Aquí hay algo muy importante que dice sin movimiento relativo entre sus partículas. ¿Por qué estamos recalcando eso de ahí? Estamos recalcando de ahí porque el líquido no es el que está fluyendo o sus partículas no se están moviendo o se están desplazando de un punto hacia otro, sino es el contenedor de ese líquido el que se está moviendo. Por eso las partículas del líquido se mantienen sin movimiento. ¿Ya? Sin movimiento. No es flujo de fluidos todavía, sino es una traslación de un contenedor que tiene un líquido. ¿Ya? Bien, entonces, como les digo, vamos a tener el efecto de la hidrostática, más algo de aceleración, pero una aceleración constante. Dice, esta es una condición del equilibrio relativo y el fluido está libre de tensiones cortantes, ¿no? Aparecen las tensiones cortantes cuando hay una traslación o hay un efecto de unión entre las partículas del líquido, ¿cierto? Entonces, por eso ahí aparece el efecto de tensión cortante. Entonces, aquí no hay todavía esas tensiones cortantes, ¿ya? Porque el líquido no se está trasladando. En general, dice, no existirá movimiento entre el fluido y el recipiente que lo contiene. No existirá movimiento entre el fluido y el recipiente que lo contiene. El fluido se considera como si fuese estático, ¿ya? Este fluido de aquí, que dice aquí, no existirá movimiento entre el fluido y el recipiente que lo contiene. Entonces, es como si esté ahí tranquilo, sin movimiento, ¿no? Son aplicados aún los principios de la estática, dice, modificados para tener en cuenta los efectos de la aceleración. Lo que yo les decía, considero todavía la estática sin tener solamente, lo voy a modificar un poco con el efecto de la aceleración. En algunas situaciones, un fluido puede estar sometido a una aceleración constante, como el caso de traslación y rotación. Bien, ¿cuál es el movimiento de traslación? Acá voy a hacer un dibujito chiquitito para que lo vean. Ahí tiene un líquido. Vamos a ver que ese líquido se va a mover hacia acá. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que se traslada. ¿Ya? Se va trasladando en ese sentido. Es un movimiento horizontal, porque no está subiendo ni bajando. Entonces se considera un movimiento horizontal. ¿Qué es lo que va a pasar al trasladarse este fluido de aquí hacia acá con una aceleración constante? No sé qué le pasó. Bueno, con una aceleración constante. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. La distribución de presiones en un líquido sujeto a la aceleración constante en la dirección de AX ustedes van a ver aquí AX. ¿Ya? Cuando se está trasladando, como he mostrado ahí, resulta que al haber el movimiento de la aceleración,
el espejo de agua que era horizontal va a tener este espejo de acá, ¿ya? Al haber ese movimiento. Al haber ese movimiento, el espejo de agua antes era horizontal, va a ser este espejo de agua. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la variación del movimiento con respecto a la aceleración. Entonces, hola. Hola. Sí, estoy en clases que hubo. Sí, sí, ya, venga. No, ya. Entonces, fíjense, si nosotros tomamos aquí un punto de ese espejo de agua, vamos a ver qué es lo que pasa con las fuerzas debido a las tensiones, a las presiones de líquido. Y si nosotros vamos a ver aquí, por supuesto va a haber un peso, que es masa por gravedad, ¿ya? Este inclinado de aquí es el espejo del agua, que como ustedes ven con respecto a la horizontal tiene un ángulo θ, ¿ya? Tiene un ángulo θ. Entonces fíjense como las presiones siempre son, las fuerzas debido a las presiones son, ¿cómo son? ¿Cómo pasa? Perpendiculares, ¿no? ¿Cierto? Si yo tengo aquí una pared y tengo aquí agua, aquí va a ser perpendicular a esa pared. Si la pared está inclinada, tengo agua acá, aquí la fuerza va a ser siempre perpendicular, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener un efecto de esa fuerza, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no sabemos todavía. Vamos a tener aquí una masa por la gravedad. Este es el ángulo θ con respecto al espejo de agua. Y vamos a ver que aquí va a haber una fuerza de X y aquí va a haber una fuerza de Y. ¿Ya? Estamos proyectando esta fuerza debida a la presión en este punto, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Entonces nosotros vamos a ver aquí una fórmula importante, que si nosotros decimos sumatorias de fuerzas horizontales, va a ser igual, como dijo Newton, masa por aceleración. ¿Ya? Y vamos a tener, si esta la proyectamos sobre esta que es un Rx, esta va a ser, y este es el ángulo, entonces fíjense, esta fuerza va a ser el seno de θ. Entonces vamos a tener que el seno de θ va a ser R, aquí va a estar el seno de θ, va a ser mi R de X sobre R. Entonces vamos a tener que mi R de X va a ser R por el seno de θ, ¿no ven? Aquí está el seno de θ. Como ustedes ven, aquí tenemos R, que es el seno de θ, y si yo proyecto sobre el eje Y, esta R proyectada sobre el eje Y, R por el coseno de θ. Entonces, las sumatorias de fuerzas verticales, voy a tener un RY, que es la única acá. Si cuando yo hago sumatoria de fuerzas verticales, vamos a atar el peso, y esto de acá que va a ser un R de Y. Las sumatorias de fuerza en X va a ser igual a simplemente R por el seno de θ, ¿no veo? Porque no tengo otra fuerza, solamente la descomposición de R sobre el eje X, solamente es esto. ¿Ya? Bien, pero fíjense que aquí, si yo tengo que esta
aparece de la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Entonces voy a tener R por el coseno de θ es igual a M por G, donde aquí la masa va a ser igual a R por el coseno de θ sobre la gravedad. ¿Bien? F de X va a ser igual a masa por aceleración, que es por la segunda ley de Newton, es igual a R por el seno de θ. Entonces, fíjense que nuevamente aquí yo puedo despejar la masa, va a ser R por el seno de θ sobre la aceleración en X. Cuando yo igualo esas dos, esta con esta, voy a igualar. Voy a tener R por coseno de θ sobre la gravedad. Aquí la masa, ya. La masa va a ser igual a R seno de θ, R coseno de θ por la gravedad por la aceleración en X, R por el seno de θ. Entonces, como ustedes ven, si yo este coseno paso a dividir, entonces me quedaría X sobre la gravedad. Entonces, lo que a mí me interesa en este punto es cómo puedo yo hallar ese ángulo θ, el ángulo de θ de inclinación del espejo de agua. ¿Ya? Bien, fíjense que aquí ahí dice que es un equilibrio relativo. Acá dice esta es una condición del equilibrio relativo. Bien, por eso aquí hemos buscado qué es un equilibrio relativo. Si el fluido está contenido en un recipiente que está en reposo o en movimiento a una velocidad constante, ¿no? Reposo o está moviéndose pero con una velocidad constante. Este no está afectado por el movimiento del recipiente, pero si el recipiente está sometido a una aceleración continua, esta será transmitida al fluido y afectará la distribución de presión. ¿Ya? Entonces, ese es un equilibrio relativo. ¿Ya? Bien, fíjense acá. Vamos a hacer ese ejemplo, lo vamos a hacer ese ejemplo de nuevo, ¿sí? ¿Ya? Para que ustedes lo vean. ¿Cuál es el efecto de hacer una, un ratito, espérenme, voy a buscar otro archivo. Ya. Ahora es 17 de junio, ¿no? Entonces, aquí dice una pecera tiene 80 de alto. Tiene 80 centímetros de alto con una sección transversal de 2 metros. Y aquí tiene 0,6 metros. Estos 80 centímetros son 0,8, ¿no?
Mejor lo ponemos así en metros. 0,8 metros. Está inicialmente llena con agua. Se va a transportar sobre la parte posterior de un camión. A ver. Vamos a ver si yo lo dibujo el camión. Qué sé yo, aquí está su carrocería, su chofer. Acá, acá. ¿Ya? Acá va a ser trasladado acá. Se va a transportar sobre la parte posterior de un camión. El camión acelera de 0 hasta 9. Hay una aceleración de 0 hasta con una velocidad constante hasta 90 kilómetros por hora en 10 segundos. Bueno, aquí está llena de líquido. Porque está llena. Dice, se quiere que el agua no se derrame durante la aceleración. Vamos a exagerar un poquito más. Esto tiene 0,8 metros. ¿Ya? Se quiere que el agua no se derrame durante la aceleración. Entonces, determine, dice, la altura inicial admisible del agua. Para que no se derrame, ¿cierto? De agua en la pecera. Entonces, lo que yo quiero es que me determine este H. De tal forma que ese H sea, ¿cuánto es para que el agua no se derrame? ¿Por qué? Porque aquí voy a tener un efecto así. Un espejo de agua. Entonces, para que no se derrame, este punto de aquí que estoy trabajando tiene que ser el máximo, que va a tener 0,80. ¿Ya? Vamos a ver que nosotros la pecera la estamos poniendo así. Ingeniera, una consulta, perdón que lo Aquí. corte. ¿Sí? Cuando dice espejo de agua, ¿se refiere al movimiento o la pendiente que llega a tener el líquido debido al movimiento? Sí, exactamente. Muy bien, ¿Ya? gracias, ingeniera. Entonces, inicialmente, antes que arranque el camión, aquí he tratado de hacer una chatita ahí al camión, llantita. Yo la estoy colocando en ese sentido, entonces este es el sentido de la aceleración en X. Pero cuando el camión arranca, yo lo que... oh, oh, ¿ya? Cuando el camión inicialmente está ahí, pero yo lo que yo quiero es que no se derrame el líquido, que justamente cuando esté trasladándose esté ahí, ¿ya? Entonces, fíjense que yo voy a tener que se va a hacer el ángulo tita, ¿ya? Nosotros hemos visto que el ángulo tita es igual a lo que hemos demostrado ahorita, que la tangente de ese ángulo tita es igual a la aceleración en X sobre la gravedad.
¿Ya? Entonces, fíjense, si yo tengo, este es el ángulo θ, también es lo mismo. La tangente de θ, esto es mediante trigonometría. La tangente de θ va a ser igual a x dividido ¿entre cuánto? Fíjense, normalmente este punto de aquí está al centro, dividido entre 1 metro. Por lo tanto, bueno, entre 1. Ya tengo la tangente de θ ahí que es igual a x. Bien, pero vamos a tener que sacar la aceleración. Porque aquí, fíjense, esta tangente ya sé ya cuánto va a valer x ahí. Y yo aquí voy a tener que sacar la gravedad, ya sabemos cuánto vale. Y si yo tengo la velocidad inicial, que es 0, y la velocidad final, que es 90 kilómetros por hora, 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora tiene 60 minutos y 60 segundos, ¿no? ¿Cuánto me quedaría ese valor de la velocidad? Porque esta es una velocidad. 90, a ver si me lo calculan, por favor. No estoy viendo. ¿Cuánto sería la velocidad? De ese valor, yo digo que velocidad es igual a aceleración por tiempo. Por lo tanto, la aceleración es igual a la velocidad por el tiempo. La aceleración en x va a ser esa velocidad por el tiempo, que son 10 segundos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es la velocidad final ahí? Hola, Ingeniera, hola. en la velocidad final dividimos entre 60,60. Por 60. Ah, ya. Porque son minutos a segundo. Tengo que convertir a segundo esto. 1 hora, Serían 3600 entonces, ¿no? 3600. Ya lo pondremos así, 3600 de una vez. 25. 25. Entonces aquí voy a tener la aceleración es igual a... Ah, no, pues he escrito mal aquí mi fórmula de la velocidad. Vamos a tener que la velocidad es igual a la aceleración por tiempo, por lo que la aceleración es igual a la velocidad sobre tiempo. Entonces vamos a tener la aceleración en x va a ser 25 dividido entre el tiempo, que son 10 segundos. Entonces 2,5 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Esa sería la aceleración en x. Entonces, nosotros aquí vamos a tener la tangente de x. Esto es en trigonometría. Y acá, según el movimiento que nosotros tenemos, que la tangente de x va a ser igual a la aceleración en x, que vale 2,5 dividido entre 9,81, que sería la gravedad. Entonces, cuando yo iguale eso de acá,
voy a tener que tangente de pita es igual a la tangente de pita. Por lo tanto, X es igual a 2,5 dividido entre 9,81. ¿Cuánto es ese valor de X? 0,25. Eso sale 0,25. 0,25. 25 clavadito o redondeando de 0,25. Bien, entonces fíjense. Entonces en este caso, la altura de agua ¿cuánto sería? H. Porque no estamos considerando H, estamos considerando ese X de aquí. Entonces voy a tener H más X. Debe ser igual a 0,80. Por lo tanto, H es igual a 0,80 menos 0,25. Entonces la altura de agua va a ser 0,55, ¿no? Entonces, para que no se derrame el líquido, H tiene que ser 0,55. Siempre y cuando yo lo ponga en esa dirección, ¿ya? Pero me dice más luego acá el problema, ¿qué va a pasar si nosotros la ponemos al revés? A ver, si yo tengo, vamos a ver acá, ¿cuándo me llevará más líquido para que no se derrame? Ya. Si yo tengo aquí el inciso B, yo la voy a cambiar de posición. Aquí le voy a poner 0,60 y aquí le voy a poner 2 metros. Entonces la pecera va a estar orientada así. Aquí va a estar los 0,60 metros. ¿Ya? Yo la voy a poner al revés. ¿Se dan cuenta, no ven? Entonces, ¿cuánto valdría esa X? Voy a tener, fíjense, siempre voy a tener trigonometría. Por trigonometría, la tangente de θ va a ser X dividido entre ¿cuánto ahora? X dividido entre ¿cuánto? 0.30. 0,30. Y vamos a tener por efecto del movimiento del camión, va a ser la aceleración en X sobre la gravedad. Entonces, tangente de θ es igual a la tangente de θ. X sobre 0.03 va a ser igual a la aceleración en X sobre la gravedad. Por lo tanto, X va a ser igual a la aceleración, es la misma, no cambia, 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, por la gravedad que es 9,81 metros sobre segundo, por 0,30. Entonces, ¿cuánto es el valor de X? Calcúlenmelo, por favor. $0,076 sería un. Estos son metros. O sea, 0,76 me dice. ¿Seguro? Metro. Si yo tengo que llevarlo a centímetros porque acá 0,076, ingeniero. esto es centímetros, ¿no?
Entonces, decimos eso serían 7,6 centímetros, ¿no es? Porque esto, eso 0,3 lo estoy poniendo en metros. Entonces, esto está en metro, entonces son 7,6 centímetros. Eso sería, ¿no? Sí, ingeniera, está bien. Ya. Entonces, la altura H va a ser igual, o el 0,80 es el que tiene la altura del agua. 0,80 va a ser, tiene que ser igual para que no se derrame el agua. A H más X. Por lo tanto, H va a ser 0,80 menos 7,6 centímetros. H va a ser igual a 0,80 menos 7. A ver. Ujú. Esto está en metros, no 0,80 metros. Este es 80 menos 7,6. Esto está en centímetros, ¿no veo? 80 menos 7,6 sería 72,4 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos acá que esto es 0,30, esto es 2 metros, esto es 0,8 metros, nosotros tenemos que ponerla acá el agua, ¿no? Esto es el agua líquido, tenemos que ponerlo a 72,4 centímetros para que no se derrame. ¿Por qué? Porque el espejo de agua es este, ¿no ves? Este es el espejo de agua. Es decir, cuando se ve en movimiento, se va así. Bien, en el otro caso, nosotros teníamos la dirección, esto eran 2 metros, 0,6 metros, 0,8 metros. Este espejo de agua, ¿cuánto sería esta H de acá? 55 centímetros, ¿no? 0,55 metros. Estos son centímetros. Aquí le voy a poner 80 centímetros para que estemos bien con las unidades. Esto es 80 centímetros. Y aquí H le voy a poner 55 centímetros. Entonces, fíjense cómo varía aquí para que el agua vaya ahí, ¿no? Esta es la glotita, por si acaso. Entonces, fíjense, ¿dónde llevaría más agua el camión? En la pecera. ¿En cuál de las dos posiciones? La más chica. Las dos posiciones, ¿en cuál de las dos posiciones llevaría más agua la pecera? ¿No? Fíjense que cuando yo la pongo en el camión en este sentido, ¿no ve? Cuando yo la pongo en el camión en este sentido va a llevar más agua, se va a derramar menos. O sea, no se va
a derramar el agua y va a llevar más agua. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en este caso. ¿Ah? Entonces, ese sería el movimiento que nosotros vamos a tener. O sea, y voy a poner aquí la respuesta. Esta es la orientación en el camión de traslado. Ingeniera, la base de la primera pero sería 0,60, ¿no? No, es 2 metros. Este es lo que estamos haciendo al comienzo, 2 metros en ese sentido. Este inciso A le voy a poner, ¿ya? Y el inciso B es este. Sí, me ¿Está bien? refiero al inciso B. ¿Su base no es 0,60 del inciso B? 0,60, pues. Ah, es que Ah, en la respuesta dice 0,30. 0,60. Ya, disculpe. ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería en el inciso B, ¿no? No, esa sería, digamos, la respuesta, ¿no? Porque el análisis de los traslados de H es hasta aquí. Y esto es hasta ahí, ¿no? Empieza el B. Entonces ahí estoy comparando las dos. ¿Ya? Bien, entonces fíjense que ahí tenemos que mucho va a variar de acuerdo de cómo esté posicionado el contenedor, ¿cierto? El recipiente que contiene el líquido. ¿Ya? A ver, vamos a hacer otro ejemplo donde dice... Ingeniera, una consulta, Sí, por favor, antes que pasemos al otro. claro, claro, claro. Hubo una parte donde formulaba tangente igual a X sobre la base por trigonometría. ¿Me podría explicar esa parte, por favor? Ya. Aquí tiene un X. Fíjense, estoy tomando hasta aquí, que es el punto medio. Esto de aquí vale 1 metro. Entonces, esto es 1 metro, ¿no ve? Este es el ángulo tita. Por trigonometría, la tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya le Por entendí. eso, ok, gracias. Gracias. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a tener aquí un contenedor también, aquí un recipiente. Que tiene un líquido. A ver, vamos a poner el líquido hasta aquí. El espejo de agua debido a esa traslación va a ser este, ¿no? Es decir, que mediante se esté moviendo, nosotros vamos a ver de qué va a ir sucediendo eso de ahí. Bien. Entonces, si en el depósito de la figura se llena de agua y se acelera, vamos a tener una aceleración en el eje X. Supóngase que es el eje X. ¿Ya? En la dirección de su longitud, ¿ya? La longitud está sobre el eje X, que esta longitud vale 6.10 metros.
¿Ya? Esa es la longitud, esa es la dirección. Y la aceleración en X va a ser igual a 1,525 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí la pregunta dice, ¿cuántos metros cúbicos de agua se perderán del depósito o del recipiente, ¿no? Bien, aquí vamos a tener un A que vale 2,14. Y la altura es de 1,83 metros. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es cuánto es el X de acá. Ya, el agua es 1,83, a ver. Yo puedo sacar ese X. Vamos a suponer que está llena, ¿no? En el depósito la figura se llena de agua. Ah, ya dice. Se llena de agua. ¿Qué quiere decir que está llena? ¿Ya? Entonces, este 1,83 está hasta ahí nomás. Hasta aquí es el 1,83. ¿Ya? Entonces, lo que se va a perder justamente es esto de acá, ¿no ves? Esa X, ese volumen de agua que está hasta ahí. Porque fíjense, aquí empezó el nivel de agua es este. Y no hay más pecera acá. Miento cuando esto, ahí está el nivel de agua. Empezó a moverse y empezó a derramarse el agua. ¿Ya? O sea, eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, fíjense, nuevamente yo voy a sacar aquí lo principal, esto es tangente de pi. Esto sería 3,05, ¿no ve? Sería 6,10. Sería 3,05 metros. Entonces, según la trigonometría, vamos a tener que la tangente de θ va a ser X sobre 3,05. La tangente de θ siempre va a ser la aceleración del X sobre la gravedad. Por lo tanto, igualo las dos tangentes. X 3,05 es igual a la aceleración en X sobre la gravedad. Por lo tanto, X va a ser igual a la aceleración en X sobre la gravedad por 3,05 metros. X va a ser 1,525 dividido entre 9,81
Todo esto son metros y me va a dar en metros el resultado. Bien, ¿cuánto sería, por favor? 0,47. 0,47. Muy bien. Ahora dice, el volumen derramado, aquí hay una teoría que dice, el volumen derramado es igual a la sección recta del triangular multiplicado por su profundidad. Entonces, fíjense que acá esta X y aquí es la misma X, ¿no ven? ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que considerar el triángulo si estoy considerando 6.10 acá, aquí va a haber 2 veces X, ¿no ve? Porque esta X y esta X de acá. ¿Se dan cuenta, no ve? O si quieren, lo invierten en este triángulo así. ¿Ya? Ese sería el área por su profundidad, tenemos volumen, ¿no? ¿Se dan cuenta, no ve? Si nosotros lo invertimos ese triángulo, cuando estamos viendo horizontalmente vendría a ser este. Entonces, esta altura de ese triángulo es 2 veces X. Entonces vamos a tener el volumen derramado. La sección triangular va a ser 1/2 de 6,10 por 2X por la profundidad que vale 2.14 metros en este caso. Entonces el volumen derramado va a ser este 2 con este 2, 6.10 por 0.47 por 2.14 metros. Estos son metros cúbicos. Bien, ¿cuánto sería eso? A mí me sale 6,14. Ya, 6.14 metros cúbicos. ¿Ya? Ese sería el volumen que se derrama. ¿Ya? No se olviden que yo acá, bueno, voy a borrar esto porque no es eso realmente. Si usted quiere verlo el triángulo también, ese triángulo lo ve así. Que sería todo esto de acá, ¿no veo? Ese sería el volumen de líquido que se derrama. El mismo triángulo. A ver,
¿Queda entendido? Hola, hola. Pregunto si queda entendido ese problema. Sí, ingeniera, queda entendido. Ya. Ahora dice un depósito abierto de sección cuadrada. Vamos a ver este otro problema. Un depósito de sección cuadrada. Un tanquecito cuadrado es la cosa acá, ¿no? Ya, dice un depósito de sección cuadrada de 1,80 de lado. Pesa 350 kilogramos y contiene 90 centímetros de agua. Está sometida a una fuerza no equilibrada. No equilibrada de 1060 kilogramos. Porque si es fuerza, no es kilogramo, ¿qué es? Para ponerlo bonito. Porque en los libros le ponen kilogramo, pero no es kilogramo, ¿qué es? Si es fuerza. Kilogramo No, fuerza. no es kilogramo fuerza o kilopondio, ¿ya? Mejor le ponemos kilopondio, ¿ya? En los problemas le dice kilogramo, pero solamente kilogramo usted tiene que saber si es una fuerza o es una masa. Entonces, si es una fuerza, es kilogramo fuerza o kilogramos más o kilopondios, ¿cierto? Con una fuerza no equilibrada de 1060 kilopondios paralela a uno de los lados. Sí, porque es ¿cómo se llama? Es cuadrado, ¿cierto? O sea que con cualquiera de los lados le pone paralela, ¿no? Si esto, digamos, tiene 0,60, esto tiene 0,60, entonces acá le va a poner la fuerza que va a ser paralela a esta o paralela a esta, lo pone ahí al medio y es lo mismo, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuál debe ser la altura de las paredes del depósito para que no se derrame agua? Ya. Tenemos un depósito cuadrado acá. De 1,80, 1,80, de 1,80, 1,80 metros. Bien,
Entonces, me pregunta, ¿cuál es la altura del depósito? No sabemos aquí la altura del depósito, miento aquí. Aquí voy a tener H. Y está con 90 centímetros de agua. Al revés ahora. Aquí tenemos agua. Con 0.9 metros. Entonces, nuevamente aquí tengo una X. Que me va a indicar el espejo de agua. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a poner por trigonometría. La tangente de θ va a ser X dividido entre 0.9, ¿no veo? ¿Cierto? Bien. Y por otro lado, vamos a tener que la tangente de θ va a ser la aceleración en X sobre la gravedad. Tenemos dos tangentes ahí. Uno de trigonometría y el otro que me da la condición de bien. Dice que el peso va a ser 350 kilogramos, pero esto es kilogramos, esto es masa, ¿no ven? Si me da kilogramos, porque el peso es una fuerza también, en ese caso tendría que ser kilopondio también, ¿no ven? Entonces vamos a tener una fuerza de 1060 kilopondios. Entonces, vamos a tener que la fuerza es igual a masa por la aceleración en X en este caso. Por lo tanto, la aceleración en X va a ser igual a fuerza sobre la masa. La fuerza va a ser 1060 kilopondios y y la masa, kilogramos. ¿En qué medida me queda la aceleración? Hola, hola, ¿cómo puedo calcular la aceleración ahí? A ver, ¿cómo puedo considerar esas unidades ahí? A ver, ¿alguien me puede decir? Porque supóngase que aquí me dice 1 kilogramo fuerza igual. Y ahí me dice el peso es 350 kilogramos. ¿Cómo tengo que considerar ahí ese valor de 350? A ver, vamos, jóvenes. Lo que yo quiero sacar es la aceleración. Fuerza, masa por la aceleración es la fuerza sobre la masa. Esos 350 kilogramos no habría que multiplicarlo por gravedad para que se vuelva kilogramos por metro. Multiplicarlo con 2060 nos va a quedar metros sobre segundo cuadrado, que sería la aceleración. Ya. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Sí. Ya.
Ahora, eso sería, entonces la casa va a ser igual al peso sobre la gravedad. Por eso, pero esto peso es kilogramos sobre masa sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora lo que yo digo, esta unidad, ¿qué es esta unidad acá? Lo que yo me quiero preguntar es esta unidad aquí. Es kilogramo fuerza, es newton. Un kilogramo fuerza, ¿qué es igual? Ahí no tengo aquí. Correspondencia. A ver. Porque yo tengo que sacar en metros sobre segundo, ¿cierto? ¿Dónde está mi tabla de conversiones? A ver, si se trata de peso, es una fuerza. Ujú. Un kilopondio. A ver, lo que yo tengo acá es que un kilopondio es igual a 9,81 newton. Entonces, ahora, si vamos a trabajar con la fuerza, va a ser 1060 kilopondios. Un kilopondio es 9,81 newton, ¿no ve? ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener 1060 por 9,81 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esos 350, ¿qué vienen a ser? La masa. Fíjense que aquí, esto de aquí también se me hace que es kilopondio, ¿no? Es porque no es, esto es un kilopondio, no es un kilogramo masa. Y si lo ponemos esto en kilopondio también, si nosotros vamos a tener esto que es un kilopondio, acá, W, Ingeniera, Es que se sí, van a simplificar si los dos son kilopondios. ese valor de W no será directamente masa nomás, 350 kilogramos, porque debe ser, si fuera peso estaría representado en newton, ¿no? ya, O en kilopondio. claro, claro, en kilopondio, por eso le digo, ¿no? Es, a ver, vamos a ver si eso me da masa o este. Y si fueran 350 kilopondio, ¿ya? Entonces, esto tendría un kilopondio es igual a 9,81 newton, que va a ser 350 por 9,81 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, voy a tener aquí que ese peso es igual a masa por la gravedad, por lo que la masa es igual a W sobre la gravedad. W viene a ser 350 por 9,81 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Dividido entre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces este se me va con este. Y esa masa viene a ser simplemente 350 kilogramos, ¿no ve? ¿De acuerdo? Ya, entonces esta sería la masa. ¿Ya? Porque esto
estoy dando en peso. El peso es una fuerza, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí esta fuerza va a ser, esto va a ser 1060 por 981. Esos son kilogramos dividido en 350 kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, ¿no veo? Los kilogramos se me van. ¿Cuánto sería la aceleración en X? No sé. 29,71. No, es muy grande esto. La aceleración. Y si los 1060 solamente era en Newton, o sea, kilogramos por metro sobre segundo, ahí ya no habría que Ahí multiplicarlo no por había que multiplicarlo por este. Entonces, este dato de aquí. Caramba. Este dato de aquí, entonces no sería kilopondio, sería kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Y esto sería directamente kilogramos, ¿no? Que sería la masa. Y ahí se me van, ¿no ven? Ahí sería 3.03 la aceleración. Ahí sí sería 303 metros sobre segundo al cuadrado, porque el otro es muy grande. Lo que pasa es que cuando dan en los libros uno no sabe si es masa o fuerza, entonces yo por eso tenía que hacer este análisis, ¿no ven? Esto era kilogramos, metros sobre segundo, y la masa sería eso, sobre la masa que serían unos 350 kilogramos. Entonces, bueno, por eso que en el libro da solamente que eso era masa nomás, ¿no? 1 kilogramo masa esto. ¿Ya? Porque una cosa es kilogramo fuerza y otra es kilogramo masa, para poder considerar, digamos, la masa o la fuerza, ¿cierto? Entonces, esa es una masa. Bien, entonces, aquí vamos a tener kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, los kilogramos se me van y la aceleración es esta, ¿no? Eso hay que saber interpretar esto de los libros, ¿no? Porque solamente le ponen kilogramos, pero sabemos que kilogramo no es una unidad de fuerza, ¿no? Entonces habrá que ver si es kilogramo fuerza, ¿ya? O si es masa, ¿no? Entonces habrá que ver con los datos para poder ver. Aquí una aceleración de 3,03 en ese es, digamos, más aceptable, ¿cierto? Bien. Entonces tenemos la aceleración. Aquí vamos a tener X es igual a la aceleración en X sobre la gravedad por 0,90. Por lo tanto, X va a ser 3.03 y entre 9,81 por 0,90. Y eso es en metro. Porque estamos trabajando en metro. ¿Cuánto sería el valor de X? 0.28. Entonces, H va a ser 0.28 más 0,90. Por lo tanto, la altura va a ser 8, 9 y 2, 11, 1.18 metros. 1.18. Entonces, esta sería la altura del contenedor para que no se derrame el agua, ¿no? Bien, yo les recomiendo, fíjense que ahorita
nosotros vamos a ver, esto de las unidades es importante, ¿ya? Esto es la altura del recipiente, ¿no? Para que no derrame. Ya. Esto de las unidades, jóvenes, hay que saber interpretar siempre en los libros. En algunos libros no les interesa poner kilopondio, kilogramo fuerza, kilogramo masa. Entonces, digamos, nosotros tenemos que interpretar bien qué está queriendo hacer, porque me dice es un peso, ¿no? Un peso masa, pero no peso fuerza, ¿no? Entonces, si nosotros me dice peso, por supuesto que va a ser peso fuerza, ¿no? Y si me dice masa es kilogramos masa, ¿no? Entonces hay que saber interpretar un poquito más eso de ahí. El kilogramo fuerza, creo que lo toma que es igual a un newton, creo que es, ¿no? Un kilogramo, una libra fuerza es, a ver, una libra fuerza es igual a ¿cuánto es? A ver, a 9,81 newton. Ahí estamos trabajando por la gravedad más que 9,81, ¿no ves? Entonces, habrá que ver, un kilogramo fuerza es igual a sacar su medida ahí, ¿no? Bueno, pero aquí para que no se derrame, digamos, el agua, sería 1,18. Bien. Ahora. Ya. Un ratingo. Ya. Ahora vamos a ir con la lección. Ya el movimiento horizontal no es más, jóvenes, pero vamos a ver que aquí va a haber un movimiento vertical. Cuando la velocidad no es el volumen, aquí cuando la velocidad o el movimiento, cuando el movimiento es vertical, ¿ya? No es velocidad, movimiento ahí, ¿ya? Cuando el movimiento es vertical, se producen variaciones debido dentro del volumen del líquido, igual que acá, hay un espejo de agua, ¿ya? Pero en el movimiento vertical, usted lo tiene en su contenedor que va a subir o va a bajar, ¿ya? Este recipiente de aquí, que ustedes ven acá, que tiene ese es su espejo de agua, al haber un movimiento hacia abajo o un movimiento hacia arriba, o sea, lo está bajando, ¿ya? Primero estaba ahí, después se me va a venir acá, después se me va a venir acá, ¿no ven? Pero lo importante de esto es que cuando hay ese movimiento horizontal, este espejo de agua se mantiene. Cuando hay ese movimiento vertical, perdón, este movimiento o espejo del agua se mantiene totalmente horizontal, ¿ya? Eso es importante. Dice, cuando el movimiento es vertical se producirán variaciones dentro del volumen del líquido, de tal forma que la presión en cualquier punto del mismo se determina considerando, vamos a considerar la presión. Bien, ¿quién me dice? La presión, ¿no? Tal forma que la presión, dice, la presión es el producto
de la presión hidrostática por la relación entre la aceleración del recipiente y la aceleración de la gravedad incrementada o disminuida entre uno. Bien, ¿cuál es la presión hidrostática? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué igual la presión hidrostática? Hola, hola. La presión hidrostática, dice. Ajá, de un líquido. Supóngase que este es su líquido o esta es su presa, que se yo aquí, y está llena de agua. ¿Cómo varía la presión acá? La presión aquí es 0 y acá, ¿cuánto vale? Esta es la distribución de presiones, ¿no ve? Sí. ¿Cómo sería la presión, la presión hidrostática? Que mientras es más profundo es más... ¿Y cuál es la o sea, fórmula? Densidad peso- por gravedad por altura. Rho por gravedad por la altura, que es lo mismo que peso específico por la altura, ¿no ve? ¿Sí? Sí, Ya. sí, sí. Ahí dice, el producto de la presión hidrostática. Ya, la presión hidrostática, bueno, es esta o esa de allá. Gamma por H. Multiplicada, dice, por la aceleración del recipiente, por la aceleración. ¿Ya? Aquí en este caso va a ser la aceleración en Y porque está subiendo o bajando. Y la aceleración de la gravedad está por la relación entre la aceleración del recipiente y la aceleración de la gravedad, incrementada en más 1 y menos 1. Entonces vamos a tener que aquí vamos a tener, mejor si lo ponemos al revés, a ver. Va a ser gamma por H incrementada en 1 o restada en 1 la aceleración en Y sobre la gravedad. Es decir, que eso me dice el producto, dice, de la presión hidrostática por la relación entre la aceleración, que es esta, y la gravedad, que es esta, del recipiente, que se va a aumentar en 1 o va a disminuir en 1. ¿Ya? Eso, digamos, sería la, ¿qué es eso? La presión en cualquier punto del mismo, y vamos a tener que considerar eso de ahí. ¿Ya? Entonces, toda esta teoría de aquí es la que me da cómo va a variar la presión en ese recipiente que está subiendo o bajando debido a una aceleración de la gravedad, pero en Y, no en X, ya, porque no se está trasladando horizontalmente. Entonces, la aceleración está subiendo o bajando, nada más. ¿Ya? Bien, el efecto de la aceleración vertical es A sub Y. Cuando nosotros tenemos ahí, cuando está subiendo, la aceleración va a ser positiva. Y cuando está bajando, voy a considerar como esa presión A sub Y negativa. ¿Ya? Bien. Entonces, dice, la superficie se mantiene horizontal. No hay perturbaciones en la superficie libre del líquido. Eso es lo que le decía. Cuando está subiendo o está bajando el espejo de agua es horizontal. Vamos a tener que las fuerzas verticales es igual a la fuerza neta. Entonces, la fuerza neta es igual a la fuerza debida a la presión menos el peso propio. ¿Ya? Esa, digamos, es la sumatoria de fuerzas verticales que nosotros podemos ver ahí. Como ustedes ven, la fuerza neta es masa por la aceleración. La presión es, la fuerza debida a la presión es presión por diferencial de área. Y el peso propio es el gamma del líquido por el volumen. Eso ya lo sabemos. ¿No ven? ¿Sí? Por eso le decía aquí que presión
es igual a fuerza sobre área y la fuerza es igual a la presión por el área. ¿Ya? Y el peso sabemos que es el gamma del líquido por el volumen. Esa fórmula ya nosotros la conocemos de la estática, que nosotros ya hemos trabajado bastante con esas fórmulas, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo hago sumatoria de fuerzas verticales, va a ser igual a la fuerza neta, va a haber una fuerza debida a la presión en forma vertical y va a haber una fuerza debida al peso propio. Entonces, la masa por la aceleración es, ya sabemos que aquí el volumen, aquí en este caso, esto es volumen, es área por altura. Bien, entonces la masa, fíjense que aquí tenemos, eso es ρ, masa, ρ es igual a masa sobre volumen. Masa es igual a ρ por volumen. Entonces masa es igual a ρ por el volumen que es h por diferencial de área. Ya le he dicho que esto es volumen. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner acá, la masa es igual a ρ por h por diferencial de área. Todo esto es masa por aceleración en y es igual. Aquí factorizo diferencial de área, vamos a tener presión menos el gamma por h. Los diferenciales de área se me van y me quedaría presión menos gamma por h es igual a ρ por h por la aceleración en y. Entonces la presión es igual a esta fórmula. Pero fíjense que nosotros, yo siempre les dije, ρ es igual a gamma sobre la gravedad. Entonces yo voy a poder factorizar aquí gamma por h. Como ustedes lo ven aquí, gamma por h, gamma por h. Aquí me quedaría 1 y vamos a tener más menos. Si está subiendo o está bajando, ¿ya? La aceleración de y sobre la gravedad. Entonces, la fórmula que nosotros hemos dado hacia arriba es esta, ¿no? Y eso dice, ¿qué me dice acá? Acá arriba yo les dije, ¿no ven? La presión en cualquier punto del mismo es el producto de la presión hidrostática, que es gamma por h, por la relación entre la aceleración del recipiente y la relación de la gravedad, aumentada o disminuida en 1. Entonces estamos demostrando que justamente esa presión es esta. El signo se aplica cuando la aceleración es arriba o hacia abajo. Si nosotros tenemos la aceleración hacia arriba, está subiendo hacia arriba, ¿qué hemos dicho? Si está subiendo hacia arriba, es positiva. Si está bajando, es negativa. ¿Ya? Simplemente eso para considerar el signo. Acá, esta teoría que estamos dando aquí para fluidos en reposo de movimiento sobre una trayectoria recta o a velocidad constante, la derivada o el gradiente con respecto a x vale 0, con respecto a y vale 0, pero aquí con respecto a z vale menos gamma por h, que es directamente proporcional al peso específico de la gravedad. Solo varía en la dirección vertical como resultado de la gravedad. ¿Ya? Si nosotros tenemos aquí una fórmula que yo tengo aquí en el espacio x, y, z, la dirección de x, la dirección de y la dirección de z, entonces voy a tener, cuando es un movimiento vertical, simplemente voy a tener la aceleración en y. ¿Ya? Pero aquí nosotros podemos encontrar
mediante diferenciales. En 3 direcciones, ¿ya? Podemos encontrar en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Entonces, si nosotros vamos a ver que la presión es la derivada de presión con respecto a X con respecto a Y, tenemos el diferencial y nosotros podemos integrar. Y aquí, si nosotros consideramos en la dirección de Z, vamos a tener la aceleración de X sobre la gravedad más la aceleración en Z es igual a X2 menos X1. Entonces ese sería el delta Z máximo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuándo se va a emplear esto? Cuando aquí, supóngase que su camión está ascendiendo, ya no está ni bajando ni subiendo, no está, o sea, está trasladándose al mismo tiempo y está subiendo, ¿no ves? Por eso es que aquí tenemos una aceleración en Z, porque ya no es ni X ni es Y. Entonces aquí vamos a ver que el líquido, a medida que se está trasladando por el efecto de este movimiento de traslación, lo que va a mantenerse es este de acá, el espejo de agua. Ya no va a ser horizontal, ¿ya? Entonces nosotros podemos sacar una tangente, en ese caso que menos la aceleración en S, la aceleración en S en este sentido de aquí, en este sentido de aquí la aceleración en S, ya no es la aceleración en Y, ni la aceleración en X, es la aceleración en S. Entonces es igual a la aceleración S por el coseno del ángulo sobre la gravedad más la aceleración S por el seno de θ. En ese caso, cuando nosotros vamos a ver que este camión está sobre una pendiente, ¿ya? Entonces ese tangente de θ va a ser en ese efecto. Esto que nosotros hemos estado dando acá arriba, ¿ya? Es simplemente si a mí me dan una fórmula para la presión, para la variación de la presión, entonces nosotros podemos derivar tanto con respecto al eje X como con respecto al eje Y, ¿ya? Pero en los libros normalmente me aparece, pues se está trasladando horizontalmente en una recta horizontal sin subidas ni bajadas, y en la otra está subiendo o está bajando, y hay algún ejemplo por ahí cuando ese recipiente está subiendo una pendiente. Si está subiendo una pendiente, nosotros podemos calcularlo con esa fórmula que le mostré ahí, ¿no? Con esta fórmula la tangente de θ. Si está subiendo o está bajando, es decir, cuando está con una pendiente para el traslado del recipiente. Porque ahí hay un efecto de una traslación y también está subiendo o está bajando, porque la pendiente puede estar para abajo también, ¿no? Debe ser, que puede ser que el camión esté bajando, no que esté subiendo, ¿ya? Por eso dice, si la aceleración es horizontal, no hay ese A de Z, es 0, entonces directamente es esto. Si la aceleración es vertical, la aceleración en X va a ser 0 y hay una aceleración en Z. Entonces, eso significa que la superficie se mantiene horizontal. Nada más. Entonces, la aceleración en X es 0, por lo tanto no hay variación. Por eso es que se mantiene totalmente horizontal. ¿Bien? Bien. Ahora tenemos los ejemplos. Este ejemplo hicimos. Este ejemplo hemos hecho. Ya. Aquí dice qué fuerza actúa sobre la pared donde la superficie, donde la profundidad es mayor. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era qué decía? ¿Qué fuerza, no? ¿Qué fuerza actúa sobre la profundidad donde la profundidad del agua es mayor?
Fíjense, aquí nosotros vamos a tener aquí. Nosotros vamos a ver la profundidad mayor es aquí. Y esa profundidad mayor, ¿cuánto vale? 1.18 metros. Entonces me dice, ¿qué fuerza actúa? Sobre la pared, porque lo que nosotros estamos trabajando es sobre esta pared aquí. Sobre la pared donde la profundidad es mayor. ¿Cómo calculo la fuerza sobre esta pared aquí? Es decir, aquí va a haber una fuerza. ¿Cómo yo voy a actuar ahí? ¿Bien? Yo quiero esa fuerza hidrostática. ¿Se olvidaron? Vamos a ver que la presión es igual a gamma por H. El gamma del agua es 1000 hidropondio metros cúbicos. ¿Y el H cuánto es? ¿Dónde va a actuar? ¿Cuál va a ser el H que voy a tomar para la presión promedio? Supóngase que esta es una pared. Y el líquido está aquí. A la 1.80. ¿Cómo calculo esta fuerza hidrostática aquí? Supóngase que esa es su pared vertical. Esto es tema de examen, ¿no ve? No es suelto que la fuerza es igual a gamma por HCG por el área de la compuerta, ¿no ve? ¿Sí? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya. Vámonos por ahí, no, vámonos directamente por ahí entonces. Ya, entonces, la fuerza hidrostática que va a ver sobre esa pared de la pecera es gamma 1000 kilopondio metros cúbicos. ¿El HCG cuánto es? 0.9. 0.9. 1.18 dividido entre 2, ¿no ve? Ese sería, no es el centro de presión, el centro de gravedad. ¿Cuál es el área de la compuerta? 1.18 o ¿cuánto es? 1.18, ¿no? Me equivoqué. Ya. ¿Y cuál era el área de la compuerta donde actúa el líquido? 1.18 por, ¿cuál es la profundidad? Por 1.80, ¿no ve? ¿De acuerdo?
¿Cuánto es esa fuerza hidrostática? 1253.16. 1253.16 kiloponios. No nos olvidemos, por eso dice, aquí hay un principio de la hidrostática, más con un poquito de la aceleración, ¿no ves? Por la aceleración nosotros hemos sacado, digamos, aquí, por esa aceleración horizontal, que la altura del recipiente, o sea, la altura de agua por donde va a ser mayor, es esa, ¿no ves? Y si yo le pediría, digamos, la otra altura, la fuerza hidrostática que actúa aquí también, a mí me pueden calcular. También aquí puedo tener una fuerza hidrostática. También puedo tener una fuerza al fondo de ese tanque, ¿no ves? Entonces, depende qué es lo que le pregunte, ¿no ves? ¿Sí? Aquí le pregunta esta sobre la pared mayor. Ya, si fuera en el fondo, ¿cómo sería? La fuerza que actúa en la pared del fondo. ¿Cómo hallaría esa fuerza ahí? Ya no quiero esa fuerza ahí. Ya quiero la fuerza acá. ¿Cuál sería la presión aquí? Porque nosotros sabemos que presión igual a fuerza sobre área. De allá hemos sacado. Aquí la fuerza va a ser la presión por el área. Fíjense que la presión es esta, ¿no ven? ¿Sí? Si nosotros marcamos en este otro, aquí, si nosotros marcamos ahí, vamos a ver que eso que es remarcado ahí es presión. ¿Ya? Pero ¿cuál es la presión aquí en el fondo ¿Cuál es la presión en el fondo? Porque no se olviden que esto de aquí es el promedio de presiones. ¿Por qué? Porque sabemos que esa presión varía así. Este es el diagrama de presiones. ¿No ven? Es el diagrama de presiones. Entonces, aquí en el fondo, ¿cuál sería la presión? Pregunta. Ya no hay aquí fíjense, ya no hay una variación, ya no hay una dependencia lineal de las presiones sobre la pared. ¿Cuál sería la presión ahí en el fondo? Sería el peso específico por toda la altura, H. Por por el área del fondo. de fondo, ¿no ves? Entonces, aquí vamos a tener 1000 por 1,18 por el área de fondo que va a ser 1,80 por 1,80. ¿Ya? Y esa sería la fuerza en el fondo dado en kiloponios. ¿Ya? Eso para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que estamos haciendo, porque fíjense, estamos combinando la hidrostática con un movimiento ya sea vertical o horizontal. ¿Ya? ¿Cuánto sería ahí? 3823.2. 3823 punto, ¿cuánto? Bueno, punto algo, no sé. No, Bien. Ya, entonces, muy bien, jóvenes. Hemos hecho algunos ejemplos.
¿ya? Acá hay otros ejemplos, un depósito, aquí hay más ejemplos. Aquí hay 5 ejemplos, 6 ejemplos, 7 ejemplos. Número 8, número 9. Hay hartos ejemplos que simplemente movimiento horizontal y vertical. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar un poquito para la próxima clase estos ejemplos y vamos a entrar a lo que es el movimiento rotacional ahí, ¿no? Porque hay un movimiento acá, como hemos visto aquí al comienzo, dice, puede estar afectado debido a aceleración por ese movimiento de traslación. Este es el movimiento de traslación y hay un movimiento de rotación, ¿ya? Entonces, para la próxima clase vamos a hacer algún otro ejemplo de estos de aquí, que son fáciles, como ustedes ven, los ejemplos son fáciles, y luego entramos a esto de rotación, ¿ya? Y yo estimo que hacemos unas 2 clases más y estamos para dar el segundo examen parcial, porque hemos dicho que el segundo examen parcial va a ser más corto para que tengan oportunidades de trabajar mejor. Damos el primer parcial y ya estamos casi listos para dar el segundo parcial, ¿ya? Vamos a dar el segundo parcial empuje y flotación y estos movimientos de masas líquidas. Bueno, hoy lo tuve que suspender el examen porque no quiero quejas, no quiero que la gente diga no consideró, estaba en esto. ¿Cuándo me van a poder dar el repechaje? Yo voy a estar el lunes tomando examen en la universidad desde las 9. No sé si quieren venir a las 11:30 el lunes. ¿No podría ser otro día, por favor, ingeniera? Tengo 2 parciales el mismo día. Martes a las 11:30. No le digo miércoles porque tenemos que avanzar, jóvenes. Ya casi se acaba el semestre y nos falta todavía la unidad más importante, que es la hidrodinámica. Fíjense, 2 clases, tenemos que terminar esto y ya casi estamos a fin de mes. Y no nos quedarían más que 2 semanas porque las clases son hasta el 15 de julio. Y luego vienen los exámenes finales. Casi un mes tenemos para dar todos los exámenes. Por tanto, los exámenes yo quiero que sean en horario fuera de clase. Ingeniero, una pregunta. ¿El segundo parcial qué fecha sería, más o menos? Sería para la siguiente semana. A ver, ¿dónde está el calendario? Vamos a ver, tenemos 2 clases más una extra para hacer problemas si ustedes quieren. A ver, calendario. Ahora estamos en 17. Avanzamos miércoles y viernes. Y el otro miércoles ya estamos casi a 29. Me gustaría que a partir del 29 nosotros tenemos una, 2, 3 clases, unas 5 clases. Digamos 1, 2, 3, 4, hasta el 8, 4, 5, 6 clases tenemos, ¿no ves? Pucha. Ya, con 6 clases estamos hasta el 15 de julio. Entonces, yo necesito por lo menos esas 6 clases libres o 7 clases libres para terminar el programa. ¿Ya? Entonces, todos los exámenes más o menos serían
hasta el 31 sería que podríamos dar el segundo parcial. Hasta el 30, perdón, de junio. ¿De acuerdo? El 1 de julio no sería entonces el segundo, o sería el 1 de julio. 1 de julio o 30 de junio, uno de los 2 días. Pero yo les rogaría los exámenes extras, por favor, que nos acomodemos en algún horario que puedan venir todos, pero que sean extras los exámenes, ya no los en horario de clase. Las clases ya están contaditas para el avance de la materia. ¿Ya? Entonces yo por eso les rogaría para dar el repechaje el martes a las 11:30, si no pueden lunes a las 11:30, porque ya miércoles teníamos que avanzar, miércoles y viernes de la otra semana, para terminar el tema esto para el examen. ¿Pueden el lunes o martes? ¿Qué dicen? Martes, ingeniera. Martes. por favor. Muy bien, Martes, entonces, ya, como es repechaje, no me vengan a decir yo no puedo porque tengo clase, yo ahora le he suspendido el examen porque habían las conferencias y no quiero perjudicarlos también en ese sentido, ¿ya? Pero en otra semana, por favor, ¿ya? El martes entonces a las 11:30, ¿ya? No hay vuelta que darle, ¿ok? Bueno, gracias, Ingeniera, jóvenes. disculpe, lo que se hizo en clase la anterior vez que nos entregaron nuestros exámenes, ¿será que puede subir los ejercicios Ya. que se resolvió, por favor? Ya está en la plataforma, sí, esa niña. Ya está bien, gracias. Ya los he subido los ejercicios. Dice parcial 1A, parcial 1B, dice, ¿ya? Que son las soluciones de los exámenes. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Bien. Ok, revisen los dos porque es algo similar que voy a tomar en el segundo examen, ¿ya? En el repechaje. Bueno, gracias, jóvenes. Hasta esta clase de aquí también la teoría ya está en la plataforma. Ingeniera, Sí. pero creo que el martes es feriado, creo.